¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy para la clase de hoy empezamos primero con esto de métodos de punto fijo, que en verdad es un tema de la práctica pasada, que un poco lo habíamos salteado y me escribieron algunas consultas de si podíamos hacer algún ejemplo de punto fijo, así que preparé unas cosas de método de punto fijo. En general ya vimos varios métodos de punto fijo, porque el método de Newton o método de Gauss-Seidel, de Jacobi, son todos métodos de punto fijo, así que en principio ya vimos algunos ejemplos. Pero no hicimos ninguno así general con una función cualquiera, poder analizar qué es lo que pasa con la función, qué es lo que pasa con la convergencia. Y también lo que me cuenta de la práctica 2 no hicimos ningún gráfico, así que vamos a hacer algunos gráficos. Me parece que hay poco para graficar porque eh, los métodos estos nos van dando una solución, van dando una sucesión de puntos hasta que convergen en la solución. Sí, en general, si uno simplemente grafica esos puntos, no hay nada divertido, no hay nada muy interesante para ver. Pero si uno mira el apunte, hay varios gráficos interesantes acá en el apunte, de cómo, es decir, uno puede pensar los métodos estos como que va resolviendo gráficamente, acá por ejemplo, trazando las tangentes, sí, o sí, trazando las tangentes, las rectas estas de las aproximaciones de Taylor. O acá en método de punto fijo, uno tiene este gráfico, ahora enseguida lo vamos a explicar, ya lo vieron en la teórica seguramente, cómo es este gráfico que uno puede ir resolviendo los métodos de punto fijo gráficamente. Entonces, bueno, tratemos de ver si podemos hacer este tipo de gráficos con Python. Si no, no nos va a quedar tan lindo, pero bueno, tratemos de hacer algo parecido a eso. ¿Está bien? Entonces empecemos con un ejemplo que esta función está en la práctica, creo que es el primer ejercicio de punto fijo, pero no está para implementar, así que lo implementamos y digamos, no vamos a resolver ese ejercicio porque el ejercicio es más teórico, pero bueno, para como comprobar en Python lo que hayan obtenido del problema ese, ¿sí? Entonces nos pide implementar un método de punto fijo con una función g, o sea, ahora el método recibe una función g cualquiera y lo que va a hacer es ir iterando g de x, g de x, iterando cada vez le calcula g al último valor y ver si se alcanza convergencia, ¿sí? Entonces, lo primero es un método de punto fijo, dado un valor inicial, una función g, y aplicar una cantidad fija de pasos de este método de punto fijo. En general, el método de punto fijo es eso, ir iterando una vez que tiene un valor inicial, que le calculamos g, nos da el siguiente valor, el x1 es g de x0, el x2 es g de x1, bueno, vamos iterando esa función, ¿sí? Entonces, esta es la función del ejemplo, del ejercicio. Acá ya está implementada la función. Y lo que nos falta es implementar el método de punto fijo. Como queremos hacer n pasos, podemos empezar llamando x igual a x0 siempre para que sea más fácil la iteración. Y después for i in range. Y acá n pasos, así que ponemos directamente n. Y es muy simple, la iteración del método de punto fijo es, como dice acá, xn más 1 es g de xn. Así que esto es x igual a g de x, ¿sí? Y return. Y terminó, sí, eso es todo el programa. X igual a g de x n veces y listo, terminó el programa, return x. ¿Está bien? Y bueno, lo queremos usar para esta función, entonces probamos ahora punto fijo, pongámosle un valor, x igual a punto fijo, g, x0. Acá el problema este decía que para cualquier punto inicial, para cualquier valor inicial converge, así que probamos un valor inicial cualquiera y para aplicar, por ejemplo, 100 pasos. ¿Sí? Y bueno, imprimamos ahora print x. 2, ¿sí? Acá el método convirtió a 2. Probemos ahora quién es g de x. 2, está bien. O sea que convirtió realmente, converge al punto fijo, ¿sí? Después de 100 pasos tenemos exactamente que el punto x es igual a g de x, ¿sí? O sea, es un punto fijo. El x igual a 2 es un punto fijo de la función g. Acá si uno quiere, para que se vea un poco mejor, podemos agregarle unos print de qué es lo que está haciendo. Paso i, paso, poder imprimir el paso i y el valor de x, coma x. Pongamos un poco menos de pasos para no hacer tantos prints. En 20 pasos, empieza en 10 y bueno, va acercándose, se va acercando hasta el valor correcto. Acá con 20 pasos no llegaba a ser la convergencia. Este método tiene una convergencia no tan rápida como el método de Newton. En general, la convergencia de un método punto fijo cualquiera, si hay convergencia, es lineal. O sea, eso es lo que vimos que hay un lambda a la n. O sea, si tenemos una cota para la derivada, el módulo de derivada menor que lambda menor que 1, entonces
el error inicial se va multiplicando por lambda a la n. Entonces no es muy rápida la convergencia, pero igual. En 20 pasos ya tenemos 4 dígitos correctos. Y como habíamos visto antes, en 100 pasos, lo pongo que va a quedar muy largo, pero lo vemos. En 100 pasos, bueno, también en 56 pasos alcanzamos la convergencia, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, este es el método de punto fijo. Ahora pasemos a la parte esta que decíamos de hacer los gráficos. O sea, la siguiente parte es... primero una cosa que uno en general no hace esto de hacer 100 pasos. Uno en general siempre quiere iterar hasta alcanzar convergencia. Entonces agreguemos esta condición de que termine cuando tengamos una precisión de 10 a la menos 10. Acá para los métodos de punto fijo el criterio en general es la distancia entre xn y g de xn, ¿sí? Si estamos buscando un punto tal que esto sea igual, bueno, si es suficientemente chico, 10 a la menos 10, ya lo tomamos como que está bien, como que alcanzó convergencia. Entonces lo agregamos acá dentro, del for. If abs x menos g de x, o lo mismo, x menos g de x o g de x menos x es lo mismo, menor que 10 elevado a la menos 8, a la menos 10 nos pedía. Termina, entonces return x. ¿Sí? Y acá entonces podemos tomar el n como, el n en general uno toma el n como la cota máxima, es decir, bueno, la cantidad máxima de pasos que voy a esperar es 1000, pero uno espera alcanzar convergencia antes. Entonces, si no se alcanzó la convergencia en 1000 pasos, acá podemos imprimir un error que no se alcanzó convergencia, ¿sí? O sea, hicimos 1000 pasos, o n pasos, lo que sea, no se alcanzó convergencia. Y hicimos 1000 pasos y no llegamos a la convergencia, ¿sí? Entonces, acá ahora lo corrimos y ven, en 20 pasos no alcanzó, con 20 pasos no alcanzó convergencia, ¿sí? Porque todavía tiene un error bastante grande. Entonces probamos ahora como antes teníamos con 100. Y bueno, acá si termina, luego 36 pasos, ya tenemos un error de 10 a la menos 10, ¿sí? Ahí pueden poner un poquito más grande si quieren que les quede perfecto, 10 a la menos 16. En general, 10 a la menos 16 sería demasiado porque ahí se puede quedar iterando entre dos valores eh, con todo cero y un pequeño error, entonces tal vez la idea que no se alcanza convergencia, pero por los errores numéricos, no conviene hacer la tolerancia igual al epsilon de la máquina, ¿sí? Hay que hacerlo siempre un poquito más grande la tolerancia, 10 a la menos 14, 10 a la menos 12, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí, a este lo que acabamos de hacer, bueno, estaba para escribirlo acá, pero lo escribí ahí arriba, es lo mismo. Y ahora sí, modificar para que grafique los pasos de la iteración. Así que tratemos de entender ahora este gráfico, qué es lo que está representado acá. Entonces uno empieza con un valor x0 y lo que hace es calcular g de x0. Acá la función se llama phi2 en este gráfico, así que calculamos phi2 de x0. Es este punto de acá, ¿sí? Esta curva de acá es phi2 de x. Entonces, gráficamente, ¿cómo hacemos para después pasar al x1? Acá esta escalerita representa eso, el método aplicado gráficamente. Tenemos que encontrar, el x1 va a ser g de x0, ¿sí? Entonces, ¿quién es g de x0 en la recta x? Bueno, no lo podría ver, tendría que tener acá una escala y mirar qué número es. Pero gráficamente se puede hacer así, trazamos la recta y igual a x. Entonces, este punto de acá tiene coordenada x es x0 y la coordenada y es g de x0, ¿sí? Entonces, en toda esta recta, todos los puntos de esta recta son los de coordenada y igual a g de x0. O sea, nos movemos horizontalmente hasta chocar a la recta y igual a x. Entonces, este punto de acá tiene coordenada x y coordenada y igual a phi2 de x0, ¿sí? Tiene coordenada y igual a phi2 de x0 porque es lo que calculamos al principio. Y después, como nos movimos hasta la recta y igual a x, las dos coordenadas son iguales. Así que este punto es el punto phi2 de x0, phi2 de x0. Y como justamente queremos que x1 sea phi2 de x0, bueno, entonces x1 es la coordenada de x de este punto, ¿sí? Entonces podemos bajar, es decir, como que ya encontramos, tenemos que calcular a partir de acá g de x1. Entonces, ¿quién es g de x1? Bueno, de nuevo nos movemos horizontalmente hasta la curva, hasta la función phi2 de x, ¿sí? Siempre digo g, pero es phi2 de x acá, ¿sí? Entonces, y así vamos iterando. Una vez que encontramos este, ahora para calcular x2 nos tenemos que mover hasta la recta igual a x. Y para calcular g de x2 bajamos hasta la función g de x o phi2 de x, ¿sí? Y así vamos iterando, iterando y tenemos que ir acercándonos, este método si converge, se va a ir acercando al punto fijo, que fíjense también el punto fijo, si estamos tratando de resolver un punto fijo de la función phi2 de x, queremos encontrar un punto donde se cumpla que phi2 de x es igual a x. Entonces, justamente ese punto va a estar en la recta y igual a x, ¿sí?
Si graficamos el punto x phi 2 de x, como queremos que sean iguales, tenemos que la coordenada de x es igual a la coordenada y, así que es un punto fijo, es cuando se corta la curva con la recta y igual a x. ¿Está bien? Bueno, a ver si podemos graficar esta escalerita. Hasta ahora nunca hicimos gráficos de cosas que no sean funciones, pero es exactamente lo mismo hacer estos gráficos que hacerlos que hacer graficar funciones. Simplemente le voy dando los puntos, hay que ir calculando las coordenadas de estos puntos y Python las va a ir uniendo con una línea. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, empecemos. Este primer punto de acá es x0, g de x0. ¿Sí? Este punto de acá es g de x0, g de x0. Y este punto de acá es g de x0, g de x0. ¿Sí? Sería x1, g de x1. Pero si lo pensamos todo en función de x0 es este de punto g de x0, g de x0 y este de punto g de x0, g de x0, ¿sí? Ahora escribo eso y lo graficamos, ¿sí? A ver. Entonces modifiquemos también todo en el programa este que ya tenemos. Entonces queremos graficar los segmentos. Si estamos en el paso I, queremos graficar los segmentos desde el punto xy, g de xy, hasta al punto g de xy, g de xy. ¿Sí? Ahora lo repasamos, g de x y g de x y después tenemos que ir, esto solamente para comentar para poder escribirlo. Ahora después lo hacemos, lo programamos. Y después de acá queremos bajar hasta la función. Entonces, este en verdad ya lo podría llamar x más 1, pero dejémoslo así con g. Y ahora bajamos al punto g de xy, g de xy. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ahora queremos graficar esos tres puntos. Entonces, para graficar los dos segmentos que unen estos tres puntos, tomamos un vector de las coordenadas x y un vector de las coordenadas y. Acá, perdón. Sí. Esto quiere decir simplemente que vamos de acá hasta acá. Lo puedo poner con flechitas. De acá hasta acá y de acá hasta acá. Entonces tomamos las coordenadas x, van a ser xy, o sea, x, g de x, que es esta que está acá, g de x, y la tercera coordenada también es g de x. ¿Sí? Tal vez la notación quedó un poco engorrosa, pero me parecía más fácil ponerlo así. Y los puntos de la coordenada y son g de xy, g de xy, g de xy. G de x, g de x, g de x. O sea, lo graficamos independientemente del método. Si el método funciona igual, esto solamente para graficarlo. ¿Sí? Bien, y acá hacemos un plot, plt, no me acuerdo si está cargado el paquete, ahora lo vemos. Plot de xy y subí. ¿Está bien? En cada paso, en vez de ir guardando todo, acá podríamos ir guardando todo y después graficar toda la escalerita junto. En cada paso vamos a graficar los dos, el escalón, vamos a graficar las dos líneas que se hacen en cada paso, ¿sí? Probemos así, tal vez da un error que no está NumPy, que no está pyplot. Si plot is not defined, carguemos el paquete. Import NumPy, no sé si hace falta, pero lo cargamos. Import matplotlib.pyplot as plt. Acá calculo, bueno, calculamos, bueno, bien, acá se ve la escalerita, bien, acá se ve la escalerita, empieza en 10 y va bajando y se va convirgiendo hasta el punto 2, 2, ¿sí? ¿Está bien? O sea que, bien, ahí nos queda la escalerita, pero si comparamos con este gráfico, este se ve mucho más lindo, porque está también graficada las dos funciones, la función y igual a x y la función phi2 de x o g de x, así que agreguemos esas dos funciones, que acá también en el ejercicio estaba graficada junto con esas dos funciones. Grafiquemos esas dos funciones. Acá tenemos que agregar agreguemos, bueno, un t igual np para hacer el gráfico, linspace. Fijémonos acá de dónde hasta dónde podemos graficar. Esto va desde 2 más o menos hasta 10. Así que pongamos, por ejemplo, desde 1 hasta 10. 101. Plot t, t. No pongo x, sí, porque acá ya está un x que era el punto fijo. Y plot t, g de t. No le gustó. Falta plt. Y acá contamos estos print porque se llena
Se llena de carteles. Bien, ahí sí tenemos algo bastante parecido. Hasta acá vamos a llegar, no vamos a hacer lo más lindo que esto. Bastante parecido. La escalerita, y vemos cómo se va acercando, y la recta y igual a x y la recta o la curva k g de x. No se ve exactamente como una diagonal perfecta y igual a x, pero simplemente porque las escalas son distintas y que están graficados en forma rectangular. Lo podríamos cambiar, ahora ya me olvidé cómo era. Si se acuerdan, lo pueden cambiar para que grafique esto como un cuadrado, ¿sí? Pero acá se ve esta escalerita, ¿está bien? O sea que reproducimos algo parecido a este gráfico. Entonces así funcionan los métodos de punto fijo. Empecé acá en x0 igual a 10, el x1 es este de acá, es este coma algo, el x2 es este de acá, x3, bueno, y así nuestra escalerita, llegamos después de varios pasos a el punto 2, ¿está bien? Bien, entonces esto era con respecto a la función original, que era, esta es la función del problema, que nos decía que en cualquier punto que empezamos, probemos si quieren empezar en otro punto, si empezamos en 100, también tendremos que alcanzar convergencia. Acá también tengo que graficar también que la función vaya hasta 100. Bien, ¿está bien? Acá también se alcanza la convergencia, después de, empezando en 100, después de más pasos, pero también vamos a alcanzar la convergencia. Bueno, esa era con respecto a esa función. Y acá nos dice ahora qué pasa con otras funciones. Probemos otras funciones. Esa es la propiedad que tiene esta función. Acá justo si lo pongo en rango tan grande no se ve. Si la propiedad que tiene esta función es que la derivada es positiva y un poco más chica que 1, ¿sí? Por eso hay convergencia. La derivada tiene que ser más chica que 1 y también acá tiene módulo positivo. Debe ser 0,8 o algo así. La derivada en el punto fijo, ¿sí? Bueno, entonces cambiamos un poco la función. Es muy parecida, es como simétrica con respecto a la función anterior, pero cambia el signo. Entonces, en vez de tener derivada positiva un poquito más chica que 1, va a tener derivada negativa un poquito más grande que menos 1. Entonces, definimos la misma función, g de 2, y toda esta parte la copiamos punto fijo, solamente hay que cambiar ahí en ese g, lo cambiamos por g de 2. ¿Sí? G de 2, g de 2, g de 2. Empezamos en 10 también. Vamos a ver qué pasa si empezamos en 10. Ah, bueno, acá fíjense cómo quedó. Acá cuando la derivada es negativa, la función esta tiene derivada negativa, en vez de quedar una escalera, queda esta especie de espiral, ¿sí? No sé si llega a ver bien, ahora lo cambio un poquito. Pero, es decir, empieza iterando, se va acercando, pero en el siguiente paso se pasó, ¿sí? Se fue a la izquierda del valor del punto fijo. Entonces después, en el siguiente paso, vuelve para el otro lado. Así va iterando y queda una especie de espiral. ¿Sí? Este gráfico en el punto no está, pero en muchos lados, si buscan método punto fijo, es más lindo ver este espiral que la escalera a veces. Entonces usamos eso. Acá empezamos con un punto fijo más, con un punto inicial más cercano para que se pueda ver mejor. Ven, acá este es el típico gráfico. Acá con tantos colores también se pierde un poco cuál es la función. Uno puede cambiar acá, podemos cambiar acá para que el gráfico que estamos haciendo lo haga siempre del mismo color. Entonces acá ponemos, por ejemplo, este queremos que sea siempre verde. Entre apóstrofe G. Y ahora graficamos de nuevo esto. Y bueno, acá tenemos ahora sí, esta es la función, esta es la recta igual a x, y esto es el método de punto fijo. Nos vamos acercando en forma de espiral a el punto fijo, ¿sí? Está bien, o sea, esto cuando uno lo quiere resolver gráficamente. Analíticamente sería solamente algunos puntos que vamos calculando dentro de la función, ¿sí? O sea, es como que el método, este es el x0, este es el primer punto, este es el segundo, este es el tercero, o este es el tercero, perdón, este es el cuarto. Sí, o sea, los valores que hemos obtenido son todos puntos en la función, pero gráficamente podemos pensarlo como que estamos haciendo esto. Vamos así, 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 y vamos a llegar al punto fijo, ¿está bien? Bueno, y lo último para mostrarles, ¿qué pasa cuando no hay convergencia? En general vimos que la convergencia se alcanza si la derivada cerca del punto fijo o en el punto fijo es menor que 1. Y acá entonces lo multipliqué por 2 para perturbar eso. Para ahora la derivada va a ser cerca de 2, va a ser cercana a 2. Es decir, es parecida a la función, pero lo multipliqué por 2 para que quede una derivada cerca de 2. Y le resté 2 para que siga teniendo el mismo punto fijo. Este es G3. Y ahora hacemos de nuevo el mismo gráfico, pero con G3. Empezamos en 3. Ahora todo con G3. Entonces, supuestamente no hay convergencia. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, acá ya directo nos dice no se alcanzó la convergencia. Esto quedó en números enormes. Y si miramos la escalera, bueno, acá no sé si
se llega a ver bien, porque no está animado, digamos, qué es lo que está pasando, pero es que la escalera se está yendo hacia el infinito, ¿sí? No es una escalera que converge hacia el punto fijo, sino que la escalera se está yendo hacia el infinito, ¿está bien? Este es el gráfico. Acá ya ni siquiera se ve la función porque estos son números enormes. A ver, pongamos acá menos pasos. Pongamos menos pasos. 15 pasos. Tampoco, esto nunca se va a alcanzar convergencia. Acá llega hasta 16. Así que ahora podemos hacer el gráfico hasta 16. Y bueno, acá se ve entonces. Ahora no se ve bien el punto fijo donde está porque está todo muy chiquito esta parte, pero vemos que lo que va pasando es eso, nos vamos yendo hacia el infinito. Entonces, acá no va a haber convergencia, sino que mientras más pasos agregamos, más grandes van a ser los valores de x que estamos encontrando, ¿sí? Eso tiene que ver eso, como la derivada es que, mayor que uno, en cada paso vamos yendo hacia afuera. Si cada vez que hacemos esto, nos vamos corriendo hacia la derecha, entonces nos vamos yendo hacia afuera. Entonces esta sucesión tiende hasta infinito. ¿Está bien? Bueno, con eso vimos lo de punto fijo. Paro acá y empezamos. Ahora voy a ver para otro video un poco más corto de método de Taylor, otros métodos de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Ahora seguimos.